tiempo que se acaba de cumplir y además que abres efectivamente tu análisis más allá de la pregunta que tenemos acá, pero que es necesario para poder contestarla. Sin duda que la representatividad está aquí tensionada y la representatividad a través de partidos, cómo se conforman esos partidos, está en reordenamiento sin duda, con el tremendo terremoto que hemos estado viviendo y con aspectos que van a tensionar más. Eh, la paridad de género que tuvimos en la Convención Constitucional y que está cuestionada, la presencia de escaños reservados para pueblos indígenas y que en este momento está absolutamente subrepresentados los pueblos originarios y que, digamos, capturado digamos, la etapa constitucional por los expertos, que son una figura totalmente antidemocrática y no representativa. Y ahora con esta elección, donde quedaron con un solo representante pueblos originarios y además un par de otras, digamos, personas que lograron ser elegidas por otra vía y que sí son de pueblos originarios, y eso es insuficiente. Ahí viene una tensión que, digamos, vamos a vivir adicional a la crisis política o que se, digamos, profundiza la crisis política. Vamos a escuchar ahora a nuestra siguiente panelista, la querida Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21, que viene terminando una campaña para este consejo, ¿cierto? Con todas las críticas que ella misma le hace y con una campaña, como dijo Jorge Arrate, muy enfocada en lo que debe contener una nueva constitución, sin hacer este juego tan, digamos, efectista de entrar en el miedo, en exacerbar en la campaña del terror. Bueno, Camila Miranda, abogada feminista, tienes la palabra. Muchas gracias, Roxana. Saludarla a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y el espacio de reflexión. Un poco mi análisis está teñido también por esa experiencia concreta y palpable de 2 meses intensos de campaña donde hicimos harto trabajo territorial. Y quería antes como de poner algunas hipótesis para esa pregunta tan compleja de qué hacer. Algunos elementos del escenario en el que estamos, algunos que ya mencionaba los comparto, otros creo que los podemos debatir en la siguiente ronda. Es que a mi parecer el momento en el que estamos, que no es solo este momento, sino que es desde el estallido y quizá un poco antes, está teñido por la dimensión de impugnación y cambio, y que no son necesariamente lo mismo. En ese sentido, como fuerzas de izquierda también nos proyectamos impugnando, fuerzas que venían por fuera de las tradiciones de izquierda también se han proyectado y han crecido impugnando y no necesariamente han mantenido una continuidad. La Lista del Pueblo, el Partido de la Gente, republicanos también es una forma de impugnación. A la derecha que consideran, ¿cierto?, que se fue al centro o que abandonó sus principios, al gobierno, o sea, son expresiones de impugnación las que logran, a mi parecer, en los últimos ciclos concitar apoyo y respuesta de la ciudadanía, y que es muy distintivo, ¿cierto?, de las deudas acumuladas. Entonces, son promesas y promesas que se incumplen, y que desde distintos sectores se visibilizan. Entonces, las promesas incumplidas en la derecha respecto a su sector, las promesas incumplidas por la concertación, respecto de las promesas de movilidad social, alegría ya viene, esa expresión que creo que hay que volver a impugnar y mirar críticamente. También se impugna al gobierno actual, que entra en su primer año con una promesa también de reformas sustantivas en ámbitos que vienen adeudados hace harto rato. Entonces creo que ese es un elemento que es muy definitorio del momento que estamos y que creo que no se ha terminado, porque la mayoría de esas demandas siguen ahí abiertas. Y en la otra dimensión yo le pongo cambio, ¿en qué sentido? No solamente el cambio de las décadas que venimos construyendo propuestas de transformación social en ese cambio, sino que cambio en el sentido de que hay un Chile agotado, y hoy día lo que está en tensión es hacia dónde se resuelve ese agotamiento, que a mi parecer es un agotamiento y una crisis de la forma de orden social que se ha tenido por harto rato desde que se instala el neoliberalismo en Chile, y eso está en tensión.
y la salida a reconstruir un orden o impugnarlo puede tener distintos caminos y lo tenemos muy claro, pueden ser democráticos, pueden ser autoritarios. Y entonces la dimensión de cambio está presente tanto en el discurso de Kast, cuando dice en Chile no estamos bien, hay que hacer cambios, y que no necesariamente son los cambios que nosotros venimos planteando hace rato cuando decimos en Chile no está bien, está agotado, hay que hacer cambios. Pero son dos dimensiones que creo que van a estar en tensión y en disputa de cómo son llenados. Por ejemplo, la impugnación hoy día respecto de la ISAPRE. O sea, hay una deuda, abuso, y es una forma, ¿cierto?, donde tú puedes también acumular en esa dimensión que creo que todas y todos experimentamos, como de la frustración de lo impune, ¿cierto?, del sistema impune. Pero también la dimensión de cambio, que se hace concretamente para mostrar vías de cambio. Yo creo que ahí el gobierno tiene un desafío, un punto de inflexión un poco con los resultados de este 7 de mayo, en que tiene que materializar más cambios, darle vitalidad, y que tiene que ser entonces un momento no defensivo, sino constructivo y constitutivo. ¿En qué sentido lo digo? Digo como el Estado no puede ser solo una herramienta que se habita para ser administrada, sino que ayuda a construir también sociedad, representar intereses, construir sectores, y hoy día en los espacios donde hay más deudas, como en vivienda, como en cuidado, que hace el Estado también, este Estado de un gobierno de izquierda, para construir. Y que no es una medida que tú puedes tomar, digamos, como efectos que tú puedes medir en 4 años en la próxima elección, sino que cómo empezamos a sentar bases, si es que lo que está en cuestión es cómo se construye un orden que estuvo cuestionado y que requerimos otro, que para mí también es la expresión de una crisis de identidad nacional también. O sea, pasamos de esta hipótesis de ser los jaguares de Latinoamérica a que nos tratamos de diferenciar del resto de los países. Nos vimos expuestos a una pandemia, a una crisis económica, a distintas dimensiones que ponían en tensión esa suerte de promesa o, digamos, idea de que estábamos muy bien. Y yo creo que estamos en esa tensión de cambio epocal, de agotamiento institucional, de crisis social, y en ese sentido para mí el proceso constitucional, que ahí concuerdo que es constitucional y no constituyente, podrá ser un ajuste institucional, pero no va a resolver las crisis. Lo que sí puede contextualmente en el escenario que estamos pavimentarle caminos a profundizar la apuesta neoliberal o pavimentar caminos para abrir la posibilidad de salir de ahí. Yo creo que eso es lo que se juega un poco en la posibilidad o no de ese texto, con todas las dificultades que va a experimentar con las fuerzas que hoy día van a tener mayoría. Pero va a ser probablemente un ajuste institucional, y la pregunta es, ¿qué hacemos con los instrumentos que hoy día tenemos para poder construir bases de articulación, de muestras palpables de cambio que permitan convocar mayorías? Porque creo que nos quedamos mucho en el análisis de que hay fuerzas que hoy día que están haciendo mayorías. Por ejemplo, Republicano no es la mayoría del país, pero logra construir una mayoría efectiva para tener una representación institucional en un órgano tan importante. Porque nosotros no somos capaces hoy día, y que hay que mirar un poco nuestra debilidad, que creo que también es expresiva de hacer nuestro propio análisis cuando decimos como la desconexión con el Chile actual, es que de alguna forma expresa la falta de nuestra inserción real en las contradicciones que tiene el Chile donde está la mayoría del país, y que creo que eso es lo que se produce una fractura muy grande entre nosotras y nosotros, que también formamos parte de una élite, respecto de las mayorías de Chile que se ven interpretados y interpelados por opciones que son súper efectistas. Yo en la campaña me encontraba con personas donde el Partido Republicano había llegado a construir, y que lo hacía a partir de preguntar ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No desde te propongo tal cosa, sino simplemente de mostrarse como políticos presentes y a disposición para resolver cosas. Que uno puede decir eso puede inventar tipos de clientelismo, etcétera, pero es una acción, digamos, que se realiza en un espacio donde la política dejó de estar presente. Y están construyendo dirigentes en juntas de vecinos, en COSOC, están, digamos, construyendo asentamientos de base. Y ahí la pregunta es por qué nosotros no dejamos de construir asentamientos de base y reproducir también, para que la representación no sea nosotros interpretando la sociedad, sino que nosotros permitiendo que la sociedad se represente, que es cómo logramos involucrar
a personas a representarse y a sus propias comunidades representar. Yo creo que ahí tenemos un desafío creativo como izquierdas. Por eso digo que es un momento más que defensivo que tiene que ser constructivo, porque las fuerzas que están avanzando no necesariamente por ser antagónicas a nosotros, sino porque están construyendo formas de audibilidad, de representación de la sociedad que tenemos. Y en ese sentido también creo que nosotros y nosotras tenemos que despercudirnos del Chile, digamos, del voto voluntario, que fue un Chile del voto voluntario para construir organización social y también política, y que construimos fuera de muchos y muchos millones que nos tuvieran durante décadas, y yo creo que eso es importante mirarlo, y en ese sentido yo concuerdo por ahí alguien que decía no necesariamente esta votación significa que millones de chilenas y chilenos son de derecha o conservadores, pero sí significa que entramos en un proceso de readecuación de quienes representan a las mayorías del país, y esto es un indicador de ciertos componentes, pero vamos, en los ciclos electorales que vienen se va a terminar de dibujar quién te interpreta. Y creo que estamos combinados a enfrentar ese desafío también. Y cuando digo una fuerza constructiva y usar el Estado para construir, me refiero a que hoy día en vivienda es sumamente difícil y complicado desde los comités de vivienda postular, encontrar suelos. ¿Qué hace el Estado para facilitar eso? No hay reconocimiento de las trabajadoras de cuidado que están en sus casas y escuchan al republicano y les dicen, yo te voy a proteger. Yo no te voy a resolver nada más, pero te voy a proteger. Entonces te doy una certeza. Yo creo que ahí nosotros tenemos un desafío, digamos, constructivo. Entonces cuando me digo el qué hacer, creo que son ambas cosas. Primero, comprender ese ciclo de cambio, y también nosotros quizás provocarnos a qué supone entonces repensar la acción política y social en este contexto. Y también creo que respecto del debate constitucional, nos supone considerar que más allá de la estructuración del diseño que tiene este órgano, que yo encuentro que por eso no es constituyente y no se le puede nombrar así, una fuerza, un poder constituido, pero sí hoy día está tensionando a las fuerzas de izquierda también, porque hoy día la comisión experta tiene personas del Partido Comunista, del Partido de Gobierno, que plantean, hoy día aplaudían los consensos construidos desde el Partido Republicano al Partido Comunista en algunas materias, en las votaciones de las subcomisiones, planteaban los avances en salud respecto a los acuerdos que habían construido, planteaban el avance en cómo se había establecido el derecho humano al agua y el saneamiento en el texto. Entonces va a plantear una conflictividad, a mi parecer, que hay que poder mirar. Y además, uno escucha a algunos consejeros electos desde la izquierda y reproducen, a mi parecer, un discurso similar al que están planteando consejeros electos de la derecha, como una constitución mínima, la hablaban de una constitución liviana. Pero yo creo que lo liviano abultado no nos dice mucho respecto de para lo que venimos trabajando. Entonces nosotros habíamos acuñado la idea de una constitución que sirva para ponerle algún indicador. O sea, resuelve algunas de las deudas de ajuste institucional que tenemos en materia de derechos, en materia de mayor representación, de democracia paritaria. Sí, no. No si es como muy abultada o muy liviana. Entonces, planteo esas discusiones porque creo que van a ser tensiones que vamos a experimentar desde las diversas expresiones hoy día existentes de la izquierda a propósito de este proceso constitucional, y que no solo van a estar marcadas por las posiciones del Partido Republicano, que también está en su tensión de plantearse como una fuerza que da gobernabilidad, y por tanto quizá abrazar la propuesta del AI y de los expertos de su consenso entre el Partido Republicano y el Partido Comunista, y con eso proyectarse para el ciclo que viene de elecciones, o efectivamente van a poner en tensión algunos puntos claves para su proyecto más identitario, el derecho a la vida, el rol de los privados en salud. Entonces creo que lo pongo ahí en el que hacer esa necesaria reflexión y diálogo, creo que con las fuerzas que hoy día van a tener, que tienen presencia en la comisión experta, que tienen presencia en el Consejo Constitucional. Ahí yo veo también un desafío, entonces una construcción, cómo el Estado logra también parar estructura, base, permitir a través de algunas políticas facilitar la vida, porque yo creo que un poco lo que se juega ante la incertidumbre es tener vidas tranquilas y dignas, y lo conversamos hoy día con Jorge, cómo logramos desde las izquierdas producir un programa que en términos muy simples logre interpretar
¿dónde están las claves? Vida tranquila, casa, cuidados, cosas simples que permitan, digamos, condensar una propuesta que es mucho más compleja. Pero creo que es que tenemos que darnos ese desafío de construir algo más proyectivo. De lo contrario, claro, va a pasar este gobierno, pueden haber distintas personas posiblemente electas, pero ¿qué es lo que dejamos como para avanzar en un ciclo, digamos, de proponer un orden distinto? Y creo que esa tarea tenemos como izquierda, cómo pensamos cuál puede ser ese orden social, y que creo que está tejido por cambio epocales, cambio en la concepción que se tiene del Estado, desafíos climáticos, mayor representatividad, pero mayor democratización en clave directa y participativa. Entonces, que nos obliga como a hacer ese ejercicio que quizás hicieron otras y otros cuando se plantearon el proyecto de la Unidad Popular, que era cómo pensar un proyecto para un momento de Chile que supusiera un desarrollo de varios años. Yo creo que tenemos que enfrentar esa pregunta ahora, de lo contrario nos vamos a quedar quizás muy en la dimensión defensiva. Yo esto lo he experimentado en discusiones del movimiento feminista, donde hoy construyamos movimientos antifascistas. Yo creo que hay que condenar esas expresiones, pero también eso nos deja una limitante del ser el anti algo, y cómo, teniendo también Estado, teniendo alguna capacidad, logramos producir un qué, no solo el anti. Creo que estamos combinadas a ese desafío. Por ahí me quedo porque harto material más para discutir. Muchas gracias, Camila, por tu análisis, que viene además viene de este momento mismo, de tu recorrido